Vamos a seguir adelante en nuestra serie de mensajes sobre Jesús, el Salvador. Y para los que no estaban con nosotros en la semana pasada, estábamos aprendiendo de Juan capítulo 1, que Jesús para nosotros es un nuevo principio, que Él es Dios, Él es creador, también Él es autor de vida, puede hacernos una nueva criatura y darnos una nueva vida. Y hoy vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Este es el principio del ministerio público de nuestro Salvador Jesús. Yo creo que una de las partes más incomprendidas en el Nuevo Testamento es el ministerio de Juan el Bautista. Sin entender el ministerio de Juan el Bautista, no se puede entender el ministerio terrenal de Jesús. Hay muchas cosas que Jesús dice que si usted no entiende el ministerio de Juan el Bautista y la importancia de la preparación del corazón para Jesús, no puede entender por qué Jesús dijo estas cosas. Su ministerio era tan importante que todos los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los 4 hablaron de su importancia. Muchas veces pensamos solamente en el nacimiento sobrenatural de Jesús, que Él nació de la Virgen. Y sabemos en Lucas capítulo 1 que Dios envió un mensaje por el ángel Gabriel para anunciar el nacimiento, no solamente del nacimiento de Jesús, pero de 2 nacimientos milagrosos. Había un sacerdote, se llama Zacarías, y su esposa Elizabeth. Y los 2 amaban al Señor, los 2 obedecían al Señor, y los 2 siempre oraban por un hijo. Pero Elizabeth no podía concebir. Pasaron tanto tiempo sin escuchar, sin recibir una respuesta de Dios. A veces pensamos, Dios está escuchando nuestras oraciones, pero dice aquí en Lucas capítulo 1 la situación. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces, en este tiempo pasaron demasiado tiempo. Ella no podía concebir. Los 2 eran mayores en este tiempo. Tantos años pasaron y Dios no contestó la petición. En este tiempo era más o menos demasiado tarde, pero Dios envió un mensaje cuando Zacarías estaba trabajando en el templo y el ángel Gabriel apareció. Dice versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Yo quiero tomar un momentito para decir que la responsabilidad del hombre es orar. Es todo lo que el hombre puede hacer, es orar. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo en obediencia a Dios, Dios oye sus peticiones. Pero a veces pasa tiempo cuando Dios no contesta, cuando no vemos la respuesta de Dios. Quiero decir que Dios las contesta en su propio tiempo, según su propia voluntad. Dios a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice más tarde, en el futuro. Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento, también nos dijo el significado del ministerio de Juan. Dice en Lucas capítulo 1, vamos a leer versículos 16 y 17. Dice así, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes
a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. El ministerio de preparación era muy importante porque los que rechazaron este ministerio de Juan, rechazaron también el ministerio de Jesús. Se lo digo otra vez. Los que rechazaron el ministerio de preparación de Juan, también rechazaron y desecharon el mensaje de Jesús. Entonces aquí vemos la importancia. Posiblemente no me cree, no cree en eso. Que los que rechazaron a Jesús, o disculpe, a Juan, rechazaron a Jesús también. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Nos habla de la respuesta de la gente. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, dice, bautizándose o siendo bautizado con el bautismo de Juan. Entonces, los que fueron bautizados por este bautismo, dice que recibieron el mensaje de Jesús. Versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Los que recibieron el bautismo de Juan, recibieron a Jesús. Los que desecharon el mensaje y ministerio de Juan, desecharon el mensaje de Cristo y rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces aquí es muy importante. ¿Por qué algunos rechazaron a Jesús y otros no? Es porque algunos estaban preparados de corazón y otros fueron cegados. Los que rechazaron la luz del mensaje de Juan fueron cegados y no recibieron la luz de Jesús. La pregunta esta mañana es, ¿está usted listo para el Señor Jesús? ¿Está listo para el Señor Jesús? ¿Está aquí esta mañana con nosotros? Gracias a Dios por eso. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Gracias a Dios por esto. Pero los religiosos estaban presentes en el principio del ministerio de Juan el Bautista también. Cristo les dio sobre Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Los religiosos siguieron a Juan por un tiempo. Lo siguieron, lo escucharon, lo regocijaron en su luz, pero en el fin rechazaron su mensaje, rechazaron el ministerio de preparación. Se endurecieron de corazón y en el fin fueron rechazados por Jesús. Jesús no vino por ellos porque rechazaron el mensaje de Juan. Esta mañana les digo que tenemos que ser preparados para el Señor Jesús. ¿Cómo nos preparamos? Voy a compartir con ustedes 3 maneras, 3 pasos que tenemos que tomar para estar preparados y listos para el Señor Jesucristo. Número 1, tenemos que arrepentirnos de corazón. Posiblemente después de oír la palabra arrepentirse, usted piensa que es un buen mensaje para los malos, que este mensaje no aplica para usted. Si usted piensa así, que este mensaje de arrepentimiento es para el resto, para los demás, pero no es para ti, tú estás en más peligro que puedes entender. Cuando Juan el Bautista predicaba, su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Vinieron muchos que pensaban que no era necesario arrepentirse, que este mensaje solo era para los malos, que no era para ellos.
Primero, vamos a ver la ira venidera de Dios. Una de las partes de su mensaje era para predicar la ira venidera de Dios contra el pecado. En Lucas capítulo 3, vamos a leer versículo 7. Dice así, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los religiosos no reconocieron su propio pecado, sino justificaron a sí mismos. Juan dijo: generación de víboras, porque su doctrina era mortal y venenosa. Jesús habló de los religiosos así también en Lucas 18. Si tiene su Biblia, puede abrirlo a Lucas capítulo 18. Vamos a leer de versículo 9 a versículo 14, disculpe. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. A los ojos de Dios no existen humanos buenos y malos. Todos nosotros somos pecadores. Todos somos injustos. Juan el Bautista dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nuestros pecados han ofendido a un Dios santo. La paga de nuestros pecados es la muerte y separación de Dios. Viene un día de ira y de juicio. El que entiende su pecado y entiende la ira venidera, el castigo, debe huir de la ira venidera de Dios. Letra B, vamos a ver cómo arrepentirnos del corazón. Tenemos que contristarnos de corazón. Antes de arrepentirse, como un requisito de corazón, es necesario no solamente entender la ira venidera, pero entender que lo que nuestros pecados merecen. Nuestros pecados son ofensivos a Dios y causan gran dolor en su corazón. Rompen el corazón de Dios que nos ama. En los días de Noé, cuando Dios vio el pecado del hombre, dice Génesis 6, capítulo 6, dice, le dolió en su corazón. También cuando Jesús vino a Jerusalén y estaba mirando la ciudad y él sabía el juicio que iba a venir, dice que él lloró sobre la ciudad. Entonces estaba llorando
porque él amó a la gente de Israel, pero él sabía que un juicio vendrá. Cada uno de sus pecados, de mis pecados, es como otro golpe a nuestro Salvador. Cada pecado, cada rebelión es como otro azote a nuestro Salvador. Cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos ayuda a entender el precio y los efectos de nuestro pecado, es para ayudarnos a llegar o para llevarnos a un punto de arrepentirnos de corazón. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, Pablo habla del arrepentimiento y de la tristeza del corazón de los que se arrepintieron. Dice versículo 9 y 10, ahora no me gozo, porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de corazón, que cambia nuestra vida. Es como un cambio 180 grados de la incredulidad a la fe en Jesús. Es un cambio de confiar en sí mismo como una persona justa a confiar en Jesús como un pecador que necesita la salvación. Es un cambio de vivir en pecado a vivir en justicia. Es un cambio de mente que afecta al corazón, que cambia la manera de vivir en que vivimos. También tiene que creer en Jesucristo como su Salvador. El mensaje de Juan el Bautista no es solamente que tiene que arrepentirse, no está diciendo que tiene que hacer mejor, tiene que ser una persona mejor. No, el hombre no puede ser mejor. El mensaje es que tiene que creer en Jesucristo para ser salvo y que Jesucristo nos cambia. Dice Hechos, capítulo 19, vamos a leer versículo 4. Dice así, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Arrepentimiento y fe son dos lados de la misma moneda. No puede arrepentirse de verdad sin confiar en Cristo como su Salvador. No puede recibir a Cristo como su Salvador sin arrepentirse de corazón. Una fe que no produce ningún cambio, que no produce obras, es una fe muerta. La Biblia dice los demonios creen y no son salvos, y tiemblan, pero no son salvos. Entonces, primero, para ser preparado, tiene que arrepentirse de corazón. Número 2, tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista dijo en Lucas 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son las obras, son los productos de un corazón cambiado. Arrepentimiento es un cambio de dirección, 180 grados. Y los frutos son los pasos que tomamos en la dirección correcta.
algunos tienen una forma de arrepentimiento falso. No es 180 grados, es como 360 grados. Es volver en la dirección correcta, no tomar ningún paso bueno y hacer otros 180 grados y regresar y andar en pecado otra vez. Hermanos, este no es arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero, como un árbol verdadero, produce frutos dignos de arrepentimiento. Si usted se arrepiente de verdad, tiene que hacer frutos y cambios en su vida. Los frutos no son para ser salvo, son evidencias de la obra que Cristo hizo en su vida. Primero, como un fruto digno de arrepentimiento, tiene que obedecer al mandato de bautizarse bíblicamente. Me sorprende que hay tantas personas que quieren repetir oraciones, que quieren decir que creen en Jesús, pero no toman el primer paso de obediencia. No se bautizan bíblicamente. El bautismo, quiero decir que el bautismo bíblico es el primer paso de obediencia. Bíblicamente, la mayoría se bautizaron el mismo día que recibieron a Jesús. El bautismo infantil no es el bautismo bíblico. No tiene ninguna relación con el bautismo de arrepentimiento. Prácticamente es como la circuncisión infantil, que los judíos, ellos confiaban en las obras de la carne para circuncidarse la carne de sus hijos, para ponerlos en la familia de Dios. Lo interesante es que Juan el Bautista, cuando dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento, el resto del versículo, en versículo 8, dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces estaba diciendo, no confía en su herencia como un hijo de Israel. En otra palabra, no confía en su bautismo que sus padres hacían cuando eran un niño, porque los infantes no se arrepientan de sus pecados. Este no es un bautismo verdadero. Este no es una expresión externa de un cambio interno, no. El bautismo del creyente es una expresión externa y pública de un cambio interno. Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados, Dios me salva. Dios me da un nuevo corazón, un corazón arrepentido, un corazón nuevo que ama la justicia, un corazón que odia el pecado y voy a andar y vivir en una nueva manera. Mi bautismo es un testimonio público que me he arrepentido de mis pecados, que estoy confiado en Jesús, que soy nueva criatura. También el bautismo era como la entrada o la puerta de la membresía en la iglesia local. Los que se bautizaron en el agua se dieron testimonio que estaban en Jesús, en la familia, en el cuerpo de Dios. Y sabemos que el cuerpo de Dios es la iglesia. También otro fruto digno de arrepentimiento, tenemos que hacer cambios prácticos en nuestra vida. En Lucas capítulo 3 vemos algo muy hermoso, que los que se arrepintieron preguntaron a Juan el predicador cómo cambiar su vida más según la voluntad de Dios. Entonces ellos no se bautizaron y nunca regresaron a la iglesia. No es que dijeron a Juan, gracias por darme la salvación hasta el cielo. No, este es un tipo de
de profesión falsa cuando personas actúan así. La gente que se arrepintieron, se bautizaron, preguntaron al pastor, Juan el Bautista, diciendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos andar en la verdad? Dice Lucas 3, versículo 10 y 11. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es muy interesante en muchas iglesias del Evangelio de Prosperidad. Dice que la primera cosa que tiene que hacer es dar dinero a la iglesia. Es que los pastores falsos quieren recibir el dinero de la gente. Yo creo que debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. Yo creo en eso. Yo creo en la práctica de dar bíblicamente. Pero es más importante que tomamos los primeros pasos de obediencia. No debemos tratar de enriquecerse a nosotros mismos buscando una falsa doctrina de prosperidad. No, debemos ayudar a los pobres. Debemos hacer obras de amor. También versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. En otras palabras, hacer su trabajo con honestidad y no robar a la gente. Lucas capítulo 3, versículo 14. Dice así. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Yo creo que cada uno de nosotros debemos hacer cambios prácticos en nuestra vida. Cuando empecé a vivir para el Señor, yo hablaba y decía muchas palabras malas. Yo tuve que cambiar mis hábitos de hablar. Yo tuve que pedir la ayuda de Dios para cambiar la manera de hablar, mi manera de andar, mi manera de vestirme. Yo tuve que cambiar mi manera de trabajar. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Un cambio que no puede enfatizar suficientemente es la importancia de asistir fielmente en la iglesia local. Hay muchos cristianos que sufren espiritualmente porque no son fieles en la asistencia de la iglesia, que no preguntan a Dios, no preguntan a los pastores, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? A veces no le interesa cambiar. Hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Uno de los cambios más importantes es ser fiel en la palabra de Dios, ser fiel en la iglesia. Yo recuerdo en la universidad bíblica, en el seminario, en la primera clase, en el primer curso de los estudios del Antiguo Testamento, había un profesor, se llama Dr. Cash. Cash era su apellido. Dr. Cash. Y tuvimos que leer 10 capítulos de la Biblia todos los días. Cada día, todos los días, 7 días en la semana. Y cada lunes, en el principio de la semana, nos preguntó, ¿cuántos de ustedes leyeron la Biblia esta semana?
Y cuando dijo leyeron la Biblia, estaba hablando de los 70 capítulos. Y los que no leyeron la Biblia, él los buscaban. Y siempre hacía las mismas preguntas. Primero preguntó, ¿comía usted en la semana pasada? Y los estudiantes siempre decían, sí, comía. Y él preguntó, ¿dormía la semana pasada? Y siempre la respuesta era, sí, dormía en la semana pasada. A veces preguntó, ¿habló con su novia en la semana pasada? Si era una persona con novia o novio. Y siempre, por supuesto, la respuesta era, sí, hablé con mi novia. Y en el fin preguntó, ¿leyó su Biblia en la semana pasada? Y cuando la persona dijo, no leí mi Biblia, la respuesta era, ¿por qué? No existe una buena respuesta porque no leímos la palabra de Dios. No existe una buena respuesta para decir que no nos asistimos fielmente en la iglesia. Mire, yo no estoy diciendo que tenemos que echar la culpa a las personas que faltan 1 o 2 cultos, no. Pero hay muchas personas que tienen la práctica, que tienen el hábito de no asistir. Que la iglesia, los cultos, la predicación, la Biblia, no me importa. Es muy peligroso cuando no hacemos los frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Porque si somos cristianos arrepentidos, si tenemos a Cristo en el corazón, debemos entender la importancia de obedecer la palabra de Dios. A veces tenemos que arrepentirnos de nuevo. Tenemos que pedir perdón. Dios, por favor, perdóname, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a andar en la verdad. La vida cristiana no es repetir una oración y nunca regresar. La vida cristiana no es bautizarme y seguir viviendo en la misma vida del pasado. No, la vida cristiana no es solamente una vida de fe. Es una vida de arrepentimiento. Es una vida que produce frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, número 3, no solamente arrepentirnos, no solamente hacer frutos dignos de arrepentimiento. Número 3, tenemos que esperar la venida del Señor con paciencia y con fidelidad. Vamos a ver primero la primera venida. La gente de Israel estaba esperando el Mesías. El ministerio de Juan el Bautista no era solamente para prepararse al Señor un pueblo dispuesto, era también para revelar quién era el Mesías y el Salvador. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Cuando el Mesías viene, Él bautizará a los arrepentidos, a los preparados con el Espíritu Santo. Este es salvación. Este es la morada del Espíritu. Este pasó en el día de Pentecostés. Y para los que reciben al Señor, hoy pasa en el día de salvación. Vamos a leer versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Su trigo, por primero quiero decir que el bautismo en fuego no es el bautismo con el Espíritu. Son dos bautismos diferentes.
el Espíritu para los preparados, para los fieles, para los salvos. El bautismo de fuego, aquí en versículo 12 nos habla con mucho más detalles. Es un juicio. Su trigo es lo bueno, los arrepentidos, los preparados, los que serán rescatados de la ira venidera. Pero la paja es lo malo, lo desechable del trigo, que en Israel no era bueno para nada más que quemar. Lo que Cristo o Juan estaba diciendo, la paja refiere a las personas que rechazan el ministerio de preparación, que rechazan el bautismo de arrepentimiento, que serán bautizados con fuego que nunca se apagará. Juan en el ministerio reveló que Jesús es el Mesías y Salvador, que Él viene para salvar, para quitar los pecados. Él dijo, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió por todas las personas. Pero hay algunos que se arrepientan, que se preparan de corazón. Y hay otros que rechazan el ministerio y el mensaje de arrepentimiento. Dice Mateo 3, 16, 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan se reveló a Jesús como el Mesías, que salvará a los arrepentidos y que también juzgará a los impenitentes. Cuando Jesús se bautizó, él se identificó con los arrepentidos, los que recibieron el mensaje de arrepentimiento y preparación. La segunda venida. Nosotros no estamos esperando la primera venida del Señor. Vivimos en el siglo XXI. No tenemos que prepararnos para la primera venida, pero tenemos que prepararnos para la segunda venida. Recuerde usted el bautismo del fuego, en el fuego, con el fuego que nunca se apagará. No este fuego, este bautismo, este juicio todavía ha de venir. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 7 al 10. Explica que Cristo rescatará a los preparados y juzgará a los impenitentes. Dice así, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Los preparados, los arrepentidos, serán glorificados en Cristo. Los no preparados, los impenitentes, serán juzgados en fuego. Yo creo que muchos dirán a Jesús, Jesús, yo hice tantas cosas buenas. Jesús, me bauticé. Jesús era miembro de la iglesia. Jesús, yo hice tantas cosas. Pero Jesús dirá, nunca os conocí. Hermanos, esta mañana mi intención no era para predicar un mensaje de consuelo falso. La mentira
no es amor. La mentira no es verdad. Dios me llamó a predicar no lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente necesita. Primera de Corintios 5, versículos 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Juan el Bautista en su ministerio de preparación nos advierte que huyamos de la ira venidera. También nos ofrece esperanza y salvación en el Señor Jesucristo. A los preparados la Biblia dice, 1 Corintios 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Los que rechazan la preparación de arrepentimiento desechan la gracia del Señor Jesús. Romanos capítulo 2, 4 y 5 dice así. Oh, menospreciáis las riquezas, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dereza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados,